Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Ducto Limpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ducto Limpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respira aire limpio. Conducto Limpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. Te provoca un suculento croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, La Croquantine. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Croquantine. La Croquantine tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Croquantine está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente La Croquantine. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en mi canal de YouTube. Gracias por compartir, gracias por estar allí, gracias por su difusión y por supuesto los comentarios que siempre nutren como periodista a este servidor. No quiero perder mucho tiempo. Tengo a dos militares que me van a ayudar a entender un contexto y poner en contexto lo que está pasando actualmente políticamente con estos políticos, valga la redundancia, tanto del régimen como de la oposición, esta cohabitación que se está viendo, lo digo ya reafirmado en una entrevista que le hice a César Pérez Viva con el tema del revocatorio. Ellos descaradamente hablan de la única solución es por la vía pacífica de los votos, a pesar de que se los roben, como me dijo una vez Leopoldo López aquí en Miami, o a pesar de que el CNE siga controlando todo. A ellos no les importa. Es una sinvergüenzura, dicho de mi parte, eso es de mi cosecha. Pero bueno, esto y un poco más nos los va a ayudar a entender estos dos tenientes que voy a conversar. Nuevamente lo hago con Luis Lugo Calderón. Él fue acusado de participar en la operación bautizada por el régimen como el Golpe Azul y encarcelado por 5 años, 9 meses y 10 días. Ya con él conversamos, hay una entrevista bien nutritiva, bien esclarecedora de lo que era la política, su encierro y el de Leopoldo López en este mismo canal. Y le doy la bienvenida desde España al teniente Eduardo Figueroa Marchena, acusado de participar en la presunta operación Jericó, presunta, extraditado de manera irregular de Panamá bajo un delito falso para llegar a Venezuela, ser imputado por un delito político. Es una desgracia. Quiero comenzar contigo saludándote, Eduardo, porque tú estando en Panamá, sabemos cómo se ha comportado Panamá y la genuflexión que ha tenido ese país en muchos momentos con el régimen y la dictadura venezolana. Tu caso es uno de ellos. Te pretendieron buscar, pero cuéntanoslos tú para poner en contexto a la gente con quien estoy conversando. Y bueno, Alejandro, primero gracias por invitarme y bueno, por ayudarnos también a comunicar y a decir tantas cosas que nosotros consideramos necesarias o que yo considero necesarias. Para hacerte el cuento, bueno, mi historia es un poco larga y a veces confusa, pero bueno, la resumo. Yo en el 2014 formé parte de diferentes grupos que, bueno, buscamos cohesionar lo que era todo lo que era sectores civiles, sectores empresariales, sectores políticos con sectores militares, sectores militares activos y sectores militares o personas que ya eran militares retirados. Todo en busca de, bueno, pues colocar realmente en jaque al régimen de Nicolás Maduro para que entregaran el gobierno, hacer una junta de gobierno y luego pues llamar elecciones libres. Esto desgraciadamente, estas reuniones, lo que estaba ocurriendo en estas reuniones, personas pues fugaron la información, dijeron lo que estaba ocurriendo y fueron detenidos todas las personas que formaron parte de esas reuniones. Yo tuve la suerte de escaparme e irme a Panamá. En Panamá duré año y medio. Durante ese año y medio seguí trabajando, bueno, viendo cómo colocábamos el grano de arena para seguir, bueno, intentando despertar conciencia dentro de la Fuerza Armada, junto con Luis, que hoy nos acompaña, y se quería hacer un manifiesto de oficiales subalternos en el 2015, yo estando en Panamá,
un manifiesto de oficiales subalternos, los cuales llamaran pues, a la conciencia del generalato y al desconocimiento del régimen de Nicolás Maduro. Esos oficiales fueron detenidos, yo salgo nuevamente relacionado como participante de estas acciones. Y bueno, estando en Panamá, mi caso fue bastante sonado. Bueno, Fernando del Rincón desarrolló mi caso, así como otros periodistas. Me intentaron secuestrar en 2 ocasiones, me intentan matar durante la cumbre presidencial que hubo en el 2014, en el 2015 en Panamá. El régimen de Venezuela me solicita al gobierno panameño, yo era solicitante de refugio, por leyes internacionales, tú no puedes entrar a ficheros de Interpol por delitos militares o delitos políticos o de persecución política. Bueno, pues ellos hicieron algo que ya es una costumbre o una usanza de ellos, que es, bueno, creó un delito falso, claro, creó un delito falso, Civil, en mi caso fue legitimación de capitales, y en 16 horas me deportan de Panamá, a pesar de que yo había firmado documentos donde decían que tenía 2 meses para mi legítima defensa, entre muchas otras cosas. Llego a Venezuela, bueno, duré 1 año y medio en los sótanos del DGCIN en Boleíta. Los últimos 2 años y medio los pasé en Ramo Verde, en la cárcel militar de Ramo Verde. Y bueno, al llegar a Venezuela me presentan por un delito militar, por instigación a la rebelión. El otro delito desaparece. Y bueno, acá estoy, ¿no? Durante esos 4 años también fueron muchas las vivencias. Nos dimos cuenta de muchas realidades. Convivimos con los políticos presos que estaban allí de oposición, y nos dimos cuenta cómo las leyendas no eran tan leyendas, o cómo los cuentos no eran cuentos. ¿Como cuáles, Eduardo? ¿Cuáles leyendas? ¿A La, la, López? ¿A quién estrecha, más estaba allí? la estrecha relación, principalmente Leopoldo López, ¿no? Para empezar por ahí, ya el resto, bueno, digamos que son actores de relleno, pero leyendas como que los políticos muchas veces, de acuerdo a los intereses del partido, entran a conveniencia a la cárcel. Y además, todos los políticos pertenecientes a partidos que entran en las cárceles están en condiciones VIP. Sabemos algo, preso ni en su casa, Alejandro, pero todos los actores políticos de oposición que han pasado por cárcel están en unas condiciones privilegiadas, Claro. con televisión, con Pero comida a mí especial. sí me interesaría, Eduardo, que me dieras nombre. Ya Leopoldo López, incluso ya le vamos a dar la palabra al teniente Luis Lugo Calderón. Esos otros nombres de los políticos, para que la gente sepa, porque la gente se lo olvida, tenemos memoria corta. Esos políticos que entran son tratados de manera VIP y que al final es una negociación, son cartas bajo la manga para negociar y llegar a acuerdos y cuotas de poder. Sí. Bueno, principalmente yo compartimos en Ramo Verde con Leopoldo López, pero sabíamos lo que era la situación de Manuel Rosales en el helicoide, por decir entre muchos otros personajes, o los diputados, o el mismo Gilbert Caro, que entra y sale a conveniencia de la cárcel y se martirizan, y son personas que tienen celdas exclusivas aparte y en unas condiciones totalmente diferentes a la del resto de los... Tú me puedes confirmar con estos 3 casos, Manuel Rosales, que ahorita es una figura, y le voy a repetir la pregunta a Luis también. Tú me confirmas que Manuel Rosales, Leopoldo López, Gilbert Caro, estos 3 casos son piezas que les han sido de utilidad al régimen, o son piezas que han coexistido y que tienen negociaciones con el régimen de Maduro. Pero es que es directamente el caso de Gilbert Caro, por dar un ejemplo. Gilbert Caro es una persona que entra pues, a provocación a cárcel, y en los últimos 5 años, ¿cuántas veces ha estado preso y cuántas veces ha salido en libertad? Ahora, bueno, el impulso fue: me voy a Colombia para decir que no, que soy un perseguido. Pero así como muchos otros políticos, retorno cuando sencillamente hay elecciones, o el partido o Leopoldo me lo ordena. Y el caso de Manuel Rosales, bueno, por Dios, Rosales negoció su llegada a Venezuela. Y de hecho, estando en Panamá, yo tuve mucha relación con Manuel Rosales y llegué a confiar en Manuel Rosales. Pero hay personas que afirman, y esto ya son cosas que en su momento se hablarán, que afirman que Manuel Rosales es una de las personas que digamos que formó parte de la conjura para a mí deportarme y para identificarme en Panamá, entre, bueno, como una ficha de negociación para él retornar luego a Venezuela. Y duró, claro, creo que igual, ¿no? El mal le paga el diablo a quien bien le sirve. En la negociación decía que él iba a llegar directamente
solvente con la ley. Bueno, pero duró un año y tanto en el helicoide. A fin de cuentas son fichas y son personas que se autoabrogan una sabiduría y justifican todo con el bendito tema de la política criolla. Así es la política. Entonces, justifican los desmanes, los desastres, porque esta es mi estrategia política. No importa que detrás de mí haya sangre, haya dolor, haya presos, haya muertos. Eso es increíble. Y como dicen los cubanos, son unos descarados. Fíjate, Luis Lugo, el teniente Luis Lugo Calderón, te repito la misma pregunta. Estos nombres, pues podemos, ya con la historia que tú nos contaste, una vez que la podemos repetir brevemente, de Leopoldo López y esa cercanía con el régimen, su encierro en la cárcel, cómo lo usó para sus fines políticos y definitivamente, como se lo pregunté yo en su visita aquí a Miami, a ustedes no les importó nada y cuando tú oyes que planificaron su hijo por un año, es decir, que tenían una vida normal dentro de supuestamente una prisión donde eran o estaba siendo torturado. Ahora fíjate, quiero agregarle esta pregunta. Ahora, cuando estamos grabando, el CNE declara improcedente solicitud del referendo revocatorio al régimen de Maduro. Los políticos jugaron a que sí lo iban a hacer para sembrar una esperanza de que lo vamos a revocar. El régimen hace lo que les da la gana, les pone 12 horas, le ponen las limitantes que siempre saben hacer, para ellos ahora decir nosotros lo intentamos políticamente. Entonces, realmente es que es asqueante y es vomitivo estar hablándolo incluso y estar tratando de desnudarlos cuando lo sabemos, pero es que hay mucha gente que está todavía engañada, mucha gente dentro del país y fuera que está engañada. ¿Qué dices tú, Luis? Mira, aparte de los nombres que dice Eduardo, ¿no? En Ramo Verde también estuvo Daniel Ceballos, estuvo Luchense, estuvo Escarano, y estuvieron nosotros recién llegados, ¿no? Que fue en el 2015, en mayo del 2015, nosotros llegamos a la cárcel de Ramo Verde luego de haber estado en el DIGESIN. Y hay que entender que el político preso tiene como una especie de botón de pánico. Y eso bien lo ha dicho Eduardo. Con respecto al diputado Gilbert Caro, que es un ejemplo perfecto de esa analogía. O sea, cada vez que como que mira, ya, hasta aquí. Ahorita creo que realmente está a nivel político detenido, está la gente de Fundarredes y está... Tarazona, está... Ajá, y está también un señor que trabaja en Globovisión. Claro, que no era No, aquí, se me acaba de ir el nombre también, por supuesto, que es uno de los que ya tiene 9 meses y que no tendría que estar allí. Bueno, digo yo que no tendría, ¿no? Algo, Alejandro, mira, estas fichas cumplen un propósito. Después que cumple un propósito, dice, mira, ya me toca salir, pues ya me toca. O sea, fíjate que, observa, y yo no quiero aquí hidalgarle algún tipo de, oye, que mi cárcel es más difícil que la de aquel, nada por el estilo. Pero ¿cómo es posible que al diputado Requesens, perdón, él tiene dentro de sus imputaciones magnicidio, o sea, intento de homicidio a un jefe de Estado, entre comillas. Carreño, tengo la que está pagando la cárcel supuestamente una pieza cercana a Guaidó. Correcto. ¿Cómo es posible que este muchacho, gracias a Dios, ¿no? Porque a mí no me gusta que nadie pase por lo que uno pasó, tiene casa por cárcel y ve sus juicios desde su casa. Pero entonces tú agarras y tienes a 20 sargentos de la Guardia Nacional de Cotiza, que ya tienen más de 3 años detenidos, según el Código Orgánico Procesal Penal, te dice que después de 3 años, si tú no has ido ni siquiera a una audiencia de juicio, tú tienes que ver tu juicio en libertad. Y a ellos no se les presta atención. Eso por decirte uno de muchos casos que han ocurrido, porque el general Osvaldo Hernández tuvo cáncer y ni siquiera una medida humanitaria se le daba. Entonces, ¿por qué con los políticos hay una especie de, ¿sabe?, de genuflexión que con los funcionarios o con las personas que no tienen una tolda política no hay? Porque o ustedes los militares, porque ahí está el capitán Luis de la Sota, que tenemos cómo le están torturando, porque ustedes podían realmente darle un vuelco y haber acabado con esa dictadura. Es por eso que ustedes se ensañan. Es un punto que hay que tocarlo con mayúscula. Realmente el régimen venezolano, a quien le incomoda, o sea, quien le incomoda el régimen, quien le presenta de verdad un verdadero peligro, es neutralizado o eliminado. Y un ejemplo aquí está, es Eduardo. Un ejemplo perfecto es Eduardo. Eduardo está fuera del país
Eduardo estaba en otras tierras, en otros horizontes. Y ellos movieron cielo y tierra para detener a Eduardo, porque Eduardo representaba una incomodidad, un peligro, algo que no les es beneficioso a ellos. Y por eso lo traen. Entonces, el régimen a quien quiere de verdad, el régimen a quien quiere neutralizar, a quien quiere callar, lo hace. Y hay muchos ejemplos, el concejal Albán, Acosta Arévalo, Oscar Pérez y sus muchachos, los de Gedeón, porque o sea, hay muchas, y ojo, hay tres Gedeones, para los que no saben los movimientos, hay tres Gedeones. Entonces, Gedeón 1 realmente fue el movimiento Oscar Pérez, Gedeón 2 es donde estaba Vasco, y Gedeón 3 ahorita los muchachos que mataron en Macuto. Entonces, realmente es importante esclarecer la diferencia entre ese tipo de personas que lo que hacen es cumplir con ciertas tareas para, uno, desviar la atención, dos, ellos crearse un perfil de mártir y entonces crear una especie no quiero ser un negocio, para ellos después cobrar políticamente y llenar sus bolsas, digámoslo como es. Ellos crean una especie de político que sea sustanciable a nivel de sociedad y entonces ellos puedan utilizarlo. Este tipo de personas obviamente ya se ha comprobado y se ha visto durante este tiempo que han sido financiados desde el primer momento. ¿Cómo tú te explicas tantos viajes? ¿Cómo tú te explicas tanta opulencia de personas que en un principio dijeron que ni siquiera cobraban? Y pues tú vas a Colombia. ¿Y dónde vive Julio Borges? Julio Borges vive en estrato 5, estrato 6, creo que es el último estrato que vive en Colombia. Dime los apartamentos de los diputados que están en Colombia supuestamente perseguidos. No están en miseria como la mayoría, el 95% de pobreza que vive el venezolano dentro de nuestro país. Salió hace poco cuánto es el costo del tren de trabajo de Juan Guaidó. ¿Y qué hace esa gente? O sea, yo como jefe de Estado, entre comillas, ¿no? Como dice ser Guaidó, jefe interino, o sea, yo destinaría ese tipo de dinero en vez de utilizarlo a nivel, no sé, de su tren de trabajo. Mira lo que pasó en Mérida, por decirte un ejemplo. Y yo no quiero aquí caer en esta disyuntiva de que Venezuela se mejoró o no se mejoró. Cada quien tiene su realidad a nivel personal, pero a nivel colectivo hay que ser bien tajante, ¿no? O sea, el día en que yo vaya a una escuela y vea que la instrucción académica es excelente, el día que yo vaya a un hospital, una clínica, porque ni siquiera en las clínicas hay, pero un hospital y todos los insumos estén correctamente, que los funcionarios de seguridad funcionen, ese día yo voy a decir, mira, Venezuela está mejorando. Claro. Para mí, a mi juicio, porque es a nivel colectivo. Está tratando de ser muy respetuoso en las descripciones, pero sí, es una desgracia total, un país fallido, Venezuela. Eduardo, vuelvo contigo para que me describa, porque fíjate, este análisis que están haciendo ustedes quizás lo entendemos una gran mayoría, pero no todo. Yo quiero insistir en el tema militar. ¿No? Yo no soy muy experto en esta parte, yo tampoco soy muy amigo de los militares. A mí me parece que los militares debieron haberse puesto las botas y no hubiéramos llegado a esto. Y yo creo que Chávez llegó precisamente por el mal manejo de lo que fue la institución como tal, castrense. Pero bueno, eso no me va a alejar de saber que hay gente que intentó luchar. Este cuento que están echando ustedes desde Gedeón 1, 2, 3, de lo que están haciendo incluso ahora desde el exilio, la posibilidad real de sacar a esta maquinaria del mal, que tiene nombres en Cuba. Sabemos que nosotros somos una tierra ya dominada por el castrismo, pero te pregunto al teniente Eduardo, ¿realmente un mea culpa de los militares, de ustedes, de la generación más joven? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejamos llegar a todos estos políticos, politiqueros y militares a esta sinvergüenzura de marca mayor, de repartirse minas, convivir con el ELN o las disidencias de la FARC, participar del trasiego de droga, participar en la miseria de quitarle un tanque de gasolina a otro para cobrar 10 para que tú pases de primero en la fila? ¿Cómo llegamos a esta descomposición? Mira, Alejandro, bueno, yo llevo años, además yo me retiré por propia solicitud de la Fuerza Armada en el 2012 y yo era una de las personas, o soy una de las personas más críticas y pero más frontales con el tema militar. De hecho, hay personas que me dicen,
Eduardo, es que tú te avergüenzas de haber sido militar. Y yo, no, en absoluto, yo tengo que agradecerle todo a la Fuerza Armada. Eh, pero este análisis continuo y esta cantidad de experiencias que yo fui acumulando, este bagaje de experiencias, me dan ahora una visión un poco más amplia, Alejandro. Sí, uno de los grandes, o el principal pilar responsable de la destrucción de Venezuela han sido los militares. Pero ¿quién fue Hugo Chávez y de quién se rodeó Hugo Chávez? Bueno, Hugo Chávez fue un militar mediocre, con una cantidad de complejos. Bueno, hay personas que lo han Personales y profesionales, ¿sí? Y hay libros, hay volúmenes que se dedican a analizar toda esta cantidad de complejos y estos problemas cognitivos que tenía Hugo Chávez. Ok, cuando Hugo Chávez como militar llega al poder, ¿de quién se rodea? De todos los militares mediocres, acomplejados, marginales, que había inaceptados, personas que nunca lograron escalar por méritos dentro de la Fuerza Armada. Y hay que tomar algo en consideración, Alejandro, la Fuerza Armada venezolana durante 40 años fue punta de lanza en Latinoamérica en preparación académica. Los militares y los oficiales venezolanos eran los número uno en diferentes cursos e instituciones a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos. Pero claro, ¿qué ocurre? Hugo Chávez llega y se trae a esta caterva de militares mediocres, criminales, marginales, y bueno, los coloca a gobernar. Es lo mismo que ha ocurrido o lo que puede pasar si llega un abogado mediocre o si llega un ingeniero mediocre. Va a traer a las personas que se formaron con él, ingenieros mediocres, abogados mediocres, médicos mediocres. ¿Qué ocurre? Los militares, hasta cierto punto, bueno, pues dieron lo que tenían que dar. Había una Fuerza Armada institucional, pero desde el 2001 hasta este punto, ¿cuántos militares han muerto? ¿Cuántos militares se han exiliado? ¿Cuántos militares han sido detenidos y apresados por conspirar o sencillamente por opinar en contra del régimen? Van más de 22 movimientos que han planeado y han hecho acciones para terminar con la dictadura. Pero bueno, desgraciadamente hay un aparato de inteligencia brutal. ¿Y qué ocurre también? Y aquí hay una responsabilidad tremenda. Los militares institucionales y los formados, las personas que han intentado marcar una diferencia, están en un limbo porque el régimen los disminuye y los minimiza con sanciones ejemplarizantes para que el resto de la Fuerza Armada no se le ocurra hacer nada. Pero cuando buscan apoyarse en figuras políticas de oposición, ellos también los alejan. ¿Pero por qué los alejan? Porque también la oposición política en Venezuela tiene una cantidad o tiene una cultura también tan enfermiza y dice, bueno, yo me voy a mantener alejado de los militares porque en Venezuela hay una cultura de caudillo y yo lo entiendo, y yo no voy a permitir que haya figuras de liderazgo que no sean mías, que no sea la mía. El caso de Leopoldo López, lo que ocurrió en el 2019. Yo no voy a permitir que nadie esté por encima de mi figura de liderazgo. Y salió y destruyó la operación que pudo haber terminado con la dictadura en Venezuela en aquel día de abril. Entonces, ¿qué pasa? Los militares que han intentado accionar en contra del régimen están en ese limbo. Son odiados por el régimen y también son odiados y minimizados por la oposición. Pero todavía hay mucha gente preparada y hay gente que está buscando el cómo participar más allá y el cómo llegar más allá. Pero las barreras y los linderos que tenemos son tremendos. Claro, Alejandro. porque al final, según la descripción que ha hecho maravillosa Eduardo, deja ver que estamos ahogados, porque entonces los militares se hicieron de los políticos perfectos, traje la medida, el régimen se hizo también de una casta política a la medida, y entonces llegamos a esta calle donde lo de Mérida, no importa el hambre que pase, las universidades y hospitales que no funcionan, a pocos le importan. Entonces, Eduardo, nos quedan 9 minutos según el tiempo de aquí para esta entrevista. Preguntarte lo mismo. Entonces, fíjate, lo que describe Eduardo nos trae el 2022, sin esperanza de salir por las buenas de este régimen, sino al contrario, lo vemos con el rostro lavado. Van a seguramente tener una reunión nuevamente en México, se les va a pasar la mano, se le van a levantar algunas sanciones probablemente, y nosotros los que quisiéramos hacer algo, ustedes los que pudieran hacer algo, incluso con el conocimiento militar, el militar, por ahí la gente pregunta, no, pero invasión, no, acabar con, estas gentes son malas,
son villanos y los villanos no salen con votos. Puede ser respaldar un grupo para que le ponga fin a eso, de alguna manera los encarcele, los traiga a la justicia internacional, no sé, pero con votos estamos seguros de que no. Entonces, ¿cuál es tu expectativa para los próximos meses y días por venir? Alejandro, yo veo, bueno, lo veo y es que está allí. Hay un Ahora escenario. la palabra, Luis, pero no importa. No, 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 Pensaba que Eduardo, dale, continuaban dale, conmigo dale, dale. hablando. Dale, adelante. Bueno, ya para finalizar, estamos en un movimiento en una situación muy estática. Yo creo que en los últimos 10 años, quizás desde que Chávez estaba vivo, no había tanta sensación de estabilidad para el régimen. Mira, hay muchas planificaciones y hay muchos proyectos, y proyectos que van más allá de política nacional o de ejercicios de política nacional. Estamos hablando de proyectos que están buscando el hacer coaliciones internacionales para crear y colocar en jaque al régimen. Pero es que no se tiene al músculo político que catapulte esas acciones, porque no los validan y no los legitiman. Y por dar un ejemplo, y es muy importante, yo no quiero que esta entrevista finalice sin antes hablar de esto. Yo tengo, bueno, muchas personas, pero yo formo parte de los grupos que estamos buscando hablar con la Unión Europea para que se haga lo que pasó, lo que se hizo en Cuba en el 2015, que Europa o países de la Unión Europea reciban a los presos políticos, militares y sus familias. Ya eso pasó. ¿Por qué no se puede hacer ahora? ¿Por qué no se puede hacer ahora? Porque no hay la voluntad política, pero vamos a agotar los medios. En estos próximos meses, desgraciadamente yo no veo mayores acciones contundentes o que siquiera le hagan botar una gota de sudor al régimen. Todo va a depender, porque todas las acciones y todas las planificaciones requieren una planificación a largo plazo, pero todos estos políticos malandros que ya conocemos, lo que quieren son, bueno, soluciones inmediatas. Y es lo que ocurre, creo que yo lo había comentado. Tú hablas con el chavismo hacia sus adentros, ¿no? Además, asesorado directamente por el aparato cubano. Ellos ya tienen planificado lo que van a hacer en los próximos 20 años. La oposición venezolana no sabe qué es lo que va a hacer la semana que viene. No hay planificación, no hay disciplina, no hay estructura. Como vaya viniendo, vamos viendo y pensamos del ombligo hacia adentro. Bueno, solamente por hambre y por interés. Eduardo habla más que tú y que yo, Luis, pero bueno, te repito la pregunta a ti que tú la entendiste, es decir, ¿qué hacemos? Porque seguimos esperando más tiempo, esperar un liderazgo político que nazca, entonces retrocedimos muchos pasos y ellos han avanzado y sin plan, ¿cómo salimos de esto, Luis? Fíjate algo, secundando lo que está diciendo Eduardo, para poder llegar ahí, para poder llegar a eso que la mayoría del venezolano quiere, que es una injerencia, ¿no? una injerencia humanitaria, una intervención humanitaria. Eso está plasmado en las Naciones Unidas, en los organismos internacionales, pero ¿cómo se llega ahí? Y eso es algo que nadie ha dicho. Hay dos formas de llegar ahí. Una forma es la de hecho, que es donde el organismo, ya sea la ONU, ya sea la OEA, ya sea bajo diferentes mecanismos que tienen estas organizaciones, deciden junto con sus países miembros interceder en un país donde se violen los derechos humanos, donde exista genocidio, donde exista todo este cúmulo de cosas que ocurren en Venezuela. Ese es el de hecho. ¿Qué pasa con la ONU? ¿Por qué no se da ahí? Porque para que eso ocurra, por lo menos uno, o sea, tiene que ser unánime. Si uno de los 5 miembros permanentes de seguridad lo veta, no se puede hacer. Y dentro de esos 5, mira, está el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Rusia. Jamás va a ocurrir una intervención humanitaria, de hecho, gracias a estos dos aliados que tiene el maurismo. Pero la otra, que es la que nunca nombran, es la de solicitud. Y la de solicitud la tiene que hacer la parte política, no la puede hacer la parte militar. La parte diplomática, entre comillas, que es la que representa en este caso el interinato de Juan Guaidó, jamás ha tomado en cuenta esta parte. No, ni lo quieren, ni lo dejaron claro, no lo entendíamos, pero ya está perfectamente. Cualquier persona que pueda meterse en internet, que pueda buscar información, puede confirmar lo que le estoy diciendo. O sea, hay mucha gente que se burlaba, ¿no? Que los que piden pizzas y bromas, porque así estaban cuando estaba la gerencia de Trump. Entonces, oye, o sea, a ti te colocaron ahí o tú te colocaste ahí
porque así, así lo planificaron o así fue el destino, no sé. Tenías herramientas. ¿Cuántos países en el 2019 apoyaban a Juan Guaidó? ¿Cuántos países hoy en día lo apoyan? Entonces, en el 2019 él dice a los militares, pásense al lado correcto y esto y lo otro, y cualquier cantidad de militares se fue a Colombia. Y los abandonaron. Y hoy está abandonado. O sea, Juan Guaidó tuvo o ha tenido músculo económico, músculo político, ha tenido todas las herramientas para poder sacar a esta gente del poder y no le ha dado la gana, realmente no le ha dado la gana. Yo sé que la deuda que tiene la Fuerza Armada con Venezuela, con la sociedad, es increíble y no le va a dar para pagarlo. Yo lo dije en la entrevista pasada, le va a pasar o como Panamá, que desapareció, o como Argentina, que hoy en día, o sea, son una parte de la sociedad. Pero la cúpula política es el anillo de seguridad número uno del chavismo. Y gracias a ese anillo número uno de seguridad, no se ha podido penetrar y no se ha podido hacer que claudique ese cúmulo criminal, esa mafia criminal. Ese enquistado, esa mafia con muchas aristas. Me quedan 2 minutos, menos de 2 minutos, y le voy a pedir a cada uno 30 segundos para que me digan su análisis. 30 segundos, yo sé que ustedes no son periodistas, pero comienzo contigo, Eduardo. El triunfo de Petro probablemente en estas elecciones, ¿cómo añadirá pues a la posible salida de la crisis de Venezuela, Cuba y Nicaragua? Bueno, si gana Petro, yo lo que tengo la fe, primero que no ocurra, pero quizás sea lo mejor que le puede ocurrir a Venezuela, porque solo así la coalición internacional, y tomando en cuenta a Estados Unidos como protagonista inequívoco del continente, se den cuenta de que se está elaborando una tormenta perfecta en el continente, bajo el comunismo bajo el comunismo. Entonces imagínate cómo se detendría, cómo van a poder detener esa gran bola de nieve que hay. Entonces, bueno, si gana Petro, tienen que tomarse en serio y colocar orden en la región. Ojalá que los ángeles te escuchen. Y tú, te cierro contigo. 30 segunditos, Luis Lugo. Segundando lo de Eduardo, ya ocurrió en un momento que una coalición a nivel internacional comenzó a atacar al comunismo, que fue después de la Guerra Fría. Todo el mundo hablaba del comunismo y realmente era hablar del mal, era hablar del demonio, ¿no? Eso está ocurriendo. O sea, si se dan cuenta, el izquierdismo, el comunismo nunca ha dejado de trabajar y trabajan en conjunto, cosa que ha dejado de hacer en la otra acera. Entonces la otra acera tiene que también comenzar a trabajar en conjunto. Yo espero que no gane Petro. Realmente yo sí espero que no gane Petro porque cada vez son menos los aliados que tiene Venezuela para poder salir de su crisis. Y si Petro gana, lamentablemente es un aliado menos que va a tener, aunque ese aliado de Colombia es acabaron los 30 segundos. Es decir, queda la idea así para que no nos corten. Gracias a Eduardo y gracias también a Luis por esta conversación. El mea culpa quizás de 2 piezas que fueron del sector militar. Este fue el análisis. Gracias por habernos acompañado.